¿Cómo están? Buenos días. Todavía no hay proyectos, todavía no está aprobado el segundo retiro del 10%, pero hay muchas personas que ya saben qué van a hacer con esos recursos. Estamos junto a George Lever, él es economista y gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, que ha preparado precisamente este estudio sobre qué harían las personas con el segundo retiro de los fondos previsionales. George, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué es lo que arroja este estudio? ¿Cuáles son las principales conclusiones? Bueno, en general lo que hemos hecho es un seguimiento de opiniones anteriores que han dado los mismos consumidores, o las personas en general, los cotizantes de fondos de pensiones, y lo que muestra es que sigue siendo muy relevante todo lo que tiene que ver con alimentación y productos básicos, ¿cierto? Pero cambian algunos detalles. O sea, siempre fue fuerte en el primer retiro, como decía, la compra de insumos básicos. También fue fuerte el pago de deudas. Y también fue fuerte el pago de cuentas básicas, servicios básicos, fundamentalmente. Y lo que ha pasado ahora es que han aumentado, por ejemplo, la proporción de personas que pretenden destinar una parte de esos recursos a inversión en ahorro o a inversión en emprendimiento o negocios personales. ¿Ah? Yo creo que ese es uno de los factores interesantes. El otro es que si bien sigue siendo más fuerte la propensión a gastar en alimentos, disminuye bastante en relación al retiro anterior. Ustedes hicieron en definitiva una primera encuesta y esta segunda está en línea con esa primera encuesta, solo que hay una diferencia respecto de cuánto destinarían las personas para invertir. Bueno, disminuye la intención en todo lo que son primera necesidad o gastos más urgentes probablemente, aunque siguen siendo los más importantes, pero disminuyen y aumenta la intención, por ejemplo, de destinos que están más alineados con el origen de esos fondos, digamos, que tiene que ver con ahorro o con emprendimientos personales. ¿Ah? Yo creo que esa es la principal diferencia. Menos primera necesidad, menos urgencia y más pensando probablemente en desarrollo de ingresos futuros. Respecto de la primera encuesta, ¿tienen claridad de cómo se destinaron los recursos? ¿Se destinó todo a un ítem, todo a alimentación? ¿Saben cómo se distribuyó el gasto de ese primer 10%? Sí, bueno, lo primero es que hubo una diferencia entre lo que declararon en el mismo tiempo equivalente al de ahora, digamos, lo que declararon las personas antes de tener los fondos, cuando se sabía que iba a haber retiro, digamos, y lo que efectivamente hicieron. O sea, por ejemplo, el mismo caso que hablábamos de la compra de alimentos o bienes de primera necesidad, la declaración inicial fue bastante más fuerte de lo que finalmente se destinó, es decir, se gastó menos en primera necesidad que lo que se declaró originalmente. Se gastó mucho más, por ejemplo, en bienes durables, ¿ah? Y lo hemos visto. Digamos, ayer vimos las cifras del comercio aumentaron prácticamente un 20% en octubre en relación al año anterior, con efecto de retiro, pese a que el efecto del retiro fue mucho más fuerte en los 2 meses previos. ¿Ah? Y inicialmente las personas habían declarado una muy baja intención de compra de ese tipo de bienes durables en general, de equipamiento de hogar, tecnología, televisión, en fin. Y el gasto efectivo fue bastante más fuerte de lo que se planteaba. Hoy día se mantiene relativamente la intención de compra de ese tipo de productos en relación al retiro anterior y por lo tanto seguramente va a tener un impacto. En cuanto a la distribución del gasto, el 40% aproximadamente se gastó en la compra de bienes. De ellos lo más importante fueron alimentos efectivamente, pero también está esta otra faceta de los bienes durables, particularmente equipamiento de hogar, por ejemplo, mobiliario, en fin, ese tipo de ítem tuvo un gasto más alto de lo que se había dicho. Y aproximadamente un 30% se destinó efectivamente al pago de deuda, ¿no? Ya lo mencionó a propósito de las cifras del INE, pero ¿qué impacto tuvo en el comercio, particularmente el primer retiro, y qué impacto podría tener el segundo retiro? Bueno, ya en agosto se notaron, yo diría, los impactos. El comercio, la verdad es que es tan concreto el impacto como que pasó de cifras muy negativas a cifras azules. ¿Ah? O sea, se levantaron lo que era predecible. ¿Ah? O sea, se presumía que una parte importante, considerando además que llevábamos varios meses en cuarentena y que había muchas decisiones de consumo durable que se habían postergado, ya sea por incertidumbre, ya sea por desempleo.
y los consumidores de alguna forma había una presión de gasto que estaba contenida. Entonces, por lo tanto, cuando llegaron estos recursos y además se empezó a abrir las cuarentenas, coincidieron todos esos elementos coincidieron en la misma fecha, potenciaron muy fuerte los resultados de agosto, los de septiembre, que fueron bastante buenos en relación a lo que ha sido el año. Y como decía, octubre ahora con crecimiento del 20%, es decir, así de significativo, porque la inyección de recursos es muy importante. O sea, el hecho concreto es que la cantidad de dinero que involucra el retiro es algo inusual para lo que están acostumbrados los mercados de consumo en nuestro país. Bien, George Lever, economista y gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, muchísimas gracias por la entrevista. Vamos a ver qué es lo que ocurre hoy en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados a propósito de esta discusión. Probablemente se vote el día de hoy y sabremos qué pasa en este tercer trámite, si finalmente es con impuesto, es sin impuesto este segundo retiro y qué pasa en definitiva con esta tramitación esperada por muchas personas que, como nos decía George, ya saben qué harían con este segundo retiro. Sí, mucha gente que lo tiene destinado, pese a que todavía no está la luz verde, pero obviamente nos vamos a quedar muy atentos. Gracias al entrevistado, a ti también, Andrea, que tengan una buena jornada.